Modelado intermedio de pieza. Para esta clase vamos a trabajar con la siguiente pieza que tenemos por acá. Nos está pidiendo unas condiciones para poderla diseñar en el programa de SolidWorks. Tenemos, por ejemplo, un material que nos está diciendo que le debemos agregar a nuestra pieza. Nos lo da por acá, material, aleación de aluminio 60-61. Nos indica también en qué tipo de unidades debemos de trabajar, que debemos de trabajar en los milímetros. Nos indica que debemos de medir la pieza con dos valores decimales, después del punto dos decimales. El origen de la pieza para poder dibujar esta pieza va a ser arbitrario y nos marca una variable global por aquí así en esta parte. Tenemos un ancho cuya variable es A, la letra A, y nos indica que el valor de A es igual a 100 milímetros. También podemos checar que la pieza pues tiene dos agujeros, tenemos uno aquí y uno acá, y nos está dando la indicación también de que los agujeros pues van pasados por todo a menos que se especifique lo contrario. Una vez que tengamos la pieza ya completada, ya con todas las operaciones y demás, y el material agregado, etcétera, nos va a pedir que calculemos la masa total de la pieza en gramos y debemos de verificar que la respuesta que nosotros estamos calculando con propiedades físicas se halle entre las respuestas que tenemos aquí disponibles. Para empezar a trabajar con esta pieza, a pesar de que el origen como tal me lo pide arbitrario, yo voy a ocupar la referencia visual de mi modelo, que es la vista isométrica, y vamos a empezar a trabajar con esta pieza haciendo un croquis en el plano de la vista lateral. Una vez que tengamos este croquis listo, con el comando de la línea partiendo del origen, vamos a empezar a perfilar nuestro contorno con líneas. Van a ser básicamente líneas verticales, horizontales y por ahí alguna línea diagonal. Y una vez que lo tengamos perfilado de esta manera, como pueden ver es bastante sencillo. Con el comando de la cota inteligente vamos a empezar a acotar todo lo que es nuestro modelo con las medidas de referencia que tenemos en la foto de nuestro dibujo. Voy a comenzar a realizar la acotación. Por ejemplo, aquí en algunas entidades como lo son las alturas, puede ser por ejemplo esta altura, me la marca 40 milímetros. Para no batallar con que se me vaya a estar por ahí deformando mi pieza, de una vez voy a acotar el ancho total de la misma, que es de 200 milímetros. Y esta distancia, hemos visto, este ancho, hemos visto que tenía una variable de 100 milímetros. Este otro ancho va a medir 60. Por acá tenemos una altura de 25 milímetros. Y estas dos podemos ver que prácticamente están al mismo nivel en nuestro dibujo. Aquí el dibujo no lo dice, pero va implícito. Tenemos una altura acotada en esta parte, con una cota conductora a 10 milímetros. Y del otro lado pues no nos la marca, pero sí podemos ver que están prácticamente al mismo nivel. También acá tenemos esta cota de ancho de 37.5 y aquí no la marca, pero podemos ver que es prácticamente el mismo ancho en ambas líneas. Entonces esto lo vamos a tomar como cota conducida. Únicamente hay que acotar la separación de esta línea a esta a 100 milímetros y la altura de 10 y ahorita el resto lo definimos con relaciones. Vamos por ejemplo a comenzar con lo que son las relaciones. Vamos a acotar esta línea horizontal, por ahí la seleccionamos con el cursor, con el botón izquierdo, presionamos la tecla control en la computadora y seleccionamos la otra horizontal que tenemos de este lado. En la ventana de funciones o en la ventana del Property Manager donde dice agregar relaciones, vamos a buscar la relación de igual para que ambas líneas tengan la misma medida y de esa manera únicamente tengamos que acotar una sola de las entidades. Una vez que hayamos hecho eso, también ya que aquí estamos verificando que pues podemos arrastrar el punto y checar que estas líneas son horizontales y van a arrastrar las verticales al mismo nivel, pues hay que checar eso en las dos entidades. Una vez que lo hayamos hecho, podemos crear una relación igual entre una línea de un bloque, o sea, de esta parte, y otra línea del otro bloque, nada más entre dos entidades. Aquí seleccionamos, por ejemplo, esta, seleccionamos la línea vertical del otro lado y entre las dos creamos una relación de igual. No basta seleccionar, no hay que seleccionar las cuatro, o sea, nada más con dos la hacemos para dar la relación. Una vez que ya tengamos lista la relación, vamos a regresar al modelo. Aquí nos pide la cota del ancho de 37.5, la altura de 10 y el ancho entre estas dos a 100 milímetros. Entonces regresamos al modelo, acotamos este ancho, quedamos que a 37.5, acotamos la altura de 10
gracias a que hicimos algunas relaciones de igual, automáticamente la otra cota pues ya también se va a dar por sentado. Esta se llama conducida. No requerimos poner una cota, automáticamente se va digamos que a modificar la dimensión de la altura porque agregamos la relación de igualdad previamente antes de acotar lo que es esta entidad. Una vez que ya tengamos eso, acotamos este ancho a 100 milímetros. Y ya que quede listo, vamos a acotar este otro ancho a 50 milímetros. De esa manera ya estaríamos definiendo esta parte de abajo y también la parte de arriba pues ya también queda por defecto con las cotas que hemos agregado previamente. Hay que verificar que todas las cuotas queden en color negro, eso quiere decir que nuestro contorno o nuestro croquis se encuentra completamente definido. Ya que lo tengamos completamente definido, vamos a ir a la pestaña de operaciones y vamos a ocupar la operación de extruir saliente base. Verificamos nuestro dibujo y vamos a checar a cuánta profundidad nos pide lo que es la extrusión con la variable A. Aquí nos está marcando que tenemos que agregar una variable de 100 milímetros. Vamos a buscar una dirección, aquí podemos dejarla así, la condición final, en la dirección 1 hasta la profundidad especificada. Seleccionamos la profundidad, aquí vamos a colocar el valor de 100 milímetros y le damos en aceptar. De esa manera ya tenemos la primera fase, que es pues la operación de nuestra extrusión. Todavía nos faltan un par de extrusiones más, nada más que en la pieza nos marcan ciertos pues niveles angulares de extrusión. Tenemos este nivel de extrusión a 30 grados, aquí nos está marcando que esta cara va a 30 grados de separación de esta, y esta cara también lleva una especie de ángulo. Tenemos aquí un ángulo a 20 grados. Para poder crear estas extrusiones angulares vamos a tener que crear planos con lo que es la herramienta de geometría de referencia. Aquí vamos a ir a operaciones, buscamos en la barra de comandos la herramienta de geometría de referencia, le damos un clic y en la ventana que aparece a continuación vamos a buscar la herramienta de plano. Con la herramienta de plano, en el Property Manager vamos a crear un plano de trabajo nuevo utilizando referencias de entidades del bloque que ya tenemos sólido en la pantalla de gráficos. Aquí la primera referencia que voy a ocupar para la extrusión que va en esta parte va a ser prácticamente esta cara. Puede ser esto, puede ser esta cara, la que a ustedes mejor les convenga, la que ustedes quieran. Ahí van a crear un plano prácticamente paralelo a la cara que ustedes hayan seleccionado. Y como segunda referencia seleccionamos esta arista más o menos. Si no lo alcanzan a ver, hay que acercar levemente el cursor para que se ilumine. Seleccionamos esa arista y por ahí nos genera nuestro plano. Como el plano nos lo está pidiendo a grados, aquí nos está marcando que debemos tener 20 grados de separación de la cara, hay que acotar el plano con esta condición de ángulo. Seleccionamos este botón que dice el ángulo y aquí le vamos a poner los grados que nos pida nuestro dibujo, 20 grados. Regresamos a lo que es el diálogo del ángulo, le ponemos 20 grados y de esa manera ya estaríamos creando el plano con esa condición. Si se los marca en una posición que no se pueda sostener, no pasa nada. Podemos activar esta casilla que dice invertir dirección de la equidistancia y si ven que no es solucionable, o sea que no nos sirve para nada, podemos cambiar la cara de la referencia y seleccionar esta otra cara. Seleccionando la cara, manteniendo la segunda referencia con la arista, verificamos de nuevo la posición del ángulo y aquí ya tendríamos el plano acotado a 20 grados. Le damos en aceptar, seleccionamos el plano con el cursor, botón izquierdo, en la ventana de funciones buscamos la herramienta de croquis y creamos un croquis en ese plano. Vamos a cambiar a la vista normal. Y una vez que tengamos la vista normal, con el comando de la línea vamos a proceder a realizar más o menos esta forma, que básicamente es un contorno recto y un arco a 180 grados, partiendo de lo que es esta arista de nuestro modelo. Acercamos el cursor a esta arista, no hay que pegarlo a las esquinas y hay que tener mucho cuidado con los puntos medios para que no se nos queden por ahí las entidades definidas y después ya no las podamos acotar. Acercamos nada más el cursor hasta que la arista se ponga de color naranja, damos clic izquierdo y creamos la primera línea de extremos. Más o menos la dejamos a esta altura
a unos 28 30 milímetros, y después procedemos como si fuésemos a crear una línea recta. Regresamos hasta donde está el punto del extremo de la línea y movemos de nuevo el cursor para que en vez de una recta nos genere un arco. Hay que girar levemente el cursor para que el arco se cierre a 180 grados. Clicamos para el punto de extremo del arco, continuamos con una línea hasta la arista y cerramos el contorno. Aquí se me cerró muy adelante, como que puse el punto un poquito más adelante, no pasa nada. Voy a arrastrar este punto con el cursor manualmente y lo voy a colocar en el punto de extremo de la línea que ya tenía predibujada. Una vez que ya tengamos el arco completamente dibujado, todo lo que es el contorno, vamos a empezar a acotar esta figura. Aquí me pide una relación entre ciertas entidades. Vamos a activar la cota inteligente. Por ejemplo, me pide este radio a 25 milímetros y esta altura me la pide a 40 milímetros. A su vez también aquí me marca una separación entre esta arista y esta línea a 15 milímetros, y ya con eso tendría completamente definida mi figura. Voy a rotar levemente el modelo para que se vea bien la posición de mi croquis. Y una vez que lo tengamos listo, vamos a operaciones, seleccionamos extruir saliente base en lo que es la dirección 1, su condición final la vamos a cambiar. Aquí le damos clic en esta pestaña y seleccionamos, puede ser hasta la superficie o hasta el sólido. Aquí yo selecciono hasta la superficie y en el modelo selecciono la cara, pues prácticamente la cara plana, que es esta, para que la extrusión se haga hasta ese nivel. Le damos en aceptar y ya con eso tenemos esa parte de sólido. Aquí lo que voy a hacer es ocultar el plano para no estarnos confundiendo con entidades. Seleccionándolo con el botón izquierdo y en la ventana de funciones busco este icono que se llama ocultar para que el plano no nos esté estorbando la visibilidad. Posteriormente vamos a realizar, ya que tengamos aquí el sólido, vamos a realizar esta extrusión que tenemos como saliente, que básicamente es un cilindro que me marca a 25 milímetros. Ahí lo que podemos hacer así de forma básica es seleccionar esta cara de nuestro modelo. Presionamos el croquis aquí en la ventana de funciones, seleccionamos el comando de croquis, habilitamos la vista normal y con el comando del círculo hay que acercar el cursor a donde está el arco de nuestro sólido para que se ilumine el centro de esta figura de arco. En ese centro colocamos el punto del centro de nuestro círculo y este círculo lo vamos a acotar a un diámetro de 25 milímetros. Ya que lo tengamos listo, vamos a ir a operaciones, seleccionamos igual extruir saliente base y lo que es la profundidad de esta extrusión la vamos a dejar a 25, pero ¿cuánto nos marca? A 15 milímetros. Aquí nos marca la altura de aquí a esta cara a 15 milímetros. Aquí lo vamos a poner 15 milímetros. Le damos en aceptar y ya tenemos esta parte de la extrusión. Si quieres hacer el corte, que también nos está marcando que debemos de poner este corte con otro círculo por todo, igualmente hay que seleccionar la cara de este círculo, creamos un croquis, generamos un círculo con comandos de croquis, acercamos el cursor al arco, lo que es el arco del círculo, seleccionamos el centro de esta entidad, ahí generamos nuestro círculo y este círculo va a llevar un diámetro de 12 milímetros y el corte es por todo. Entonces acotamos el círculo con un diámetro de 12 milímetros y vamos a operaciones, seleccionamos el comando de extruir corte y en la condición final de la dirección 1 le ponemos por todo. De esa manera el corte se va a hacer hasta el último punto que detecte de sólido y más o menos la trayectoria pues obviamente va a atravesar lo que sería la pieza. Le damos en aceptar y terminamos con este segundo bloque de parte sólida. Para el tercer y último bloque que vamos a construir de saliente, vamos a ocupar otro plano pero ubicado en una sección diferente de la pieza, una sección que se encuentra ligeramente más atrás. Vamos a tener que crear este plano con una separación de esta cara a 30 grados. Para poder ocupar este plano
dentro de nuestra pieza, vamos a tener que regresar a operaciones. Buscamos la herramienta en la barra de comandos de geometría de referencia, seleccionamos el comando de plano y la primera referencia. Aquí vamos a cambiar un poco las cosas. Vamos a seleccionar como primera referencia esta arista que se encuentra más o menos al nivel donde nosotros necesitamos la creación de nuestro plano. Como segunda referencia podemos seleccionar, por ejemplo, esta cara o esta cara, la cara plana, preferentemente esta cara. Y ahí tendríamos lo que sería nuestro plano. Seleccionamos lo que es el botón de ángulo para poderle agregar un ángulo a nuestro plano. Y aquí nos está pidiendo un ángulo de 30 grados. De igual forma hay que invertir el plano con el botón de invertir equidistancia para que nos quede en la posición que lo vamos a ocupar. Le damos en aceptar y seleccionamos posteriormente nuestro plano número 2 y creamos un croquis para poder hacer la segunda parte de la extrusión. Vamos a cambiar a la vista normal. Repetimos la operación con el comando de la línea, pero esta vez vamos a pegar la extrusión directamente. Hay que cargarla a lo que son las aristas de este extremo. Así que vamos a ocupar este punto, este vértice. A partir de aquí vamos a crear esta extrusión. Creamos una línea un poco más arriba de este otro vértice, ligeramente más arriba, más o menos por ahí así. Como si fuéramos a crear una línea recta, regresamos al punto de extremo. Creamos otro arco a 180 grados. Aquí cerramos el extremo del arco. Creamos otra línea hasta la arista que se encuentra en este nivel. Cuidado con el punto medio. Y cerramos nuestra geometría con otra línea. Nos debe de quedar más o menos de esta manera. Una vez que ya lo tengamos definido, vamos a proceder a realizar la acotación. En este caso, lo que es esta altura, me la va a pedir a 50 milímetros. Y el arco me lo va a marcar con un radio de 35 milímetros. Voy a girar levemente el modelo. Vamos a operaciones, seleccionamos extruir saliente base. Y en la condición final de la dirección 1 seleccionamos hasta el sólido. Y seleccionamos la cara de la pieza sólida, la que ustedes quieran. Automáticamente el programa les reconoce el sólido y realiza la extrusión adaptándola a las diferentes caras que tengamos por ahí. Aquí se me está adaptando a la cara angular y también a la cara plana. Le damos en aceptar y ya tenemos la segunda extrusión. Cerramos ocultamos lo que es el plano número 2. Y ahora nos falta una especie de croquis de cruz para poder hacer un corte con esta forma. Y ese corte lo vamos a hacer colocando un croquis ocupando la cara de nuestra nueva extrusión como un plano de trabajo. Para poder hacerlo, lo que vamos a hacer es con el cursor seleccionamos esta cara de nuestro modelo con el botón izquierdo y en la ventana de funciones lo primero que vamos a buscar es este botón que se llama normal. Este botón es un atajo a la vista normal para que no nos estemos yendo continuamente a la barra de herramientas de visualización y seleccionando el botón de ver orientación y lo que es el botón de normal. Para no estar haciendo todo esto hay que hacerlo más práctico, seleccionando lo que es la cara y buscando el botón normal. Automáticamente habilitamos la vista normal. Posteriormente lo vuelvo a seleccionar y activo lo que es el comando de croquis de la barra de funciones. Una vez que ya tenga el croquis creado, vamos a crear un círculo con las entidades de dibujo, acercando lo que es el cursor al arco para que se ilumine el centro y sobre el centro vamos a colocar el centro de nuestro círculo de croquis. Este círculo lo vamos a acotar a la medida que nos indica nuestro dibujo en esta parte. Nos dice prácticamente que debemos de crear un círculo de 15 milímetros. Ese es el círculo pequeño, es este de aquí. Es el que va pasado por todo, el que nos marca la condición. Y después debemos de crear lo que es esta caja, que también es otro círculo. Este es el símbolo de caja o refrentado, que debemos de crear este refrentado, que es el círculo que se ve más grande, con un diámetro de 25 milímetros. Y este es un símbolo de profundidad. Lo voy a acercar un poco más. Es como una flecha hacia abajo,
que nos dice que la profundidad de todo el corte va a 5 milímetros. Eso quiere decir que el círculo grande va acotado a 25 milímetros y todo el corte va a una profundidad de 5. Entonces, vamos a acotar lo que es el círculo a un diámetro de 25 milímetros. Así lo vamos a dejar de momento. Regresamos a lo que es el croquis y aquí nos marca las separaciones para poder hacer la cruz a 10 milímetros cada una. Para poder hacer este croquis un poco más sencillo, vamos a trazar dos líneas constructivas con el comando de línea. Creamos dos constructivas que atraviesen el centro del círculo y que conecten de extremo a extremo la figura de la extrusión. Aquí es bastante práctico el ubicar los puntos medios de algunas entidades, como por ejemplo esta arista, y a partir de aquí conectar a la arista de arriba, de lo que es el arco, por su punto medio, para posteriormente crear otra línea constructiva y conectar los puntos de extremo del arco que van a 180 grados. Una vez que los tengamos listos, para no estar creando más líneas para lo que es la cruz, para no estar haciendo esto, lo que nosotros podemos hacer es utilizar una herramienta de croquis bastante práctica que se llama equidistanciar entidades. Esta herramienta de equidistanciar entidades lo que nos va a permitir hacer es seleccionar la línea constructiva que nosotros tengamos dibujada y crear una copia de esa línea constructiva con una cierta distancia de separación. Esa separación yo la voy a marcar en este diálogo en la ventana de comando que me aparece aquí en el Property Manager. En la parte de abajo donde dice parámetros tenemos un diálogo que me permite controlar la equidistancia de la entidad copia. Aquí yo le voy a poner 5 milímetros porque hay que recordar que la copia me la va a realizar a una cierta distancia de separación de la entidad que yo haya seleccionado para copiar. En este caso, aquí en el dibujo me está pidiendo una línea constructiva, se puede apreciar en esta parte, y me marca la separación a 10 milímetros, pero por ambos lados. Aquí yo tengo que hacer la división de esos 10 milímetros para sacar la distancia de la constructiva hacia una sola dirección, ya sea la izquierda o la derecha. En ese caso dividimos 10 milímetros entre 2 y me da 5. Por eso aquí en el diálogo le ponemos 5 milímetros de separación. Seleccionando una sola de las líneas, automáticamente se genera una copia. Para que se generen las dos copias hay que habilitar entre las opciones de los parámetros una casilla que dice bidireccional. De esa manera se van a realizar dos copias en ambas direcciones, dirección izquierda, dirección derecha. Si esta casilla no está habilitada, por lo regular tiende a hacernos una sola copia, y en este caso habría que habilitar la casilla que se llama invertir dirección para que cambie la dirección de la entidad de equidistancia a la izquierda o a la derecha. Para el caso de la figura vamos a activar la casilla que dice bidireccional para que copie lo que es la línea en ambas direcciones. También hay que resaltar que a pesar de que nosotros estamos creando una copia de una línea constructiva, las entidades que se van a copiar no van a ser líneas constructivas. Si aquí le damos en aceptar, nos va a crear dos líneas normales. Repetimos la misma operación de equidistanciar entidades, pero ahora con la constructiva que tenemos horizontal, con la misma equidistancia de 5 milímetros. Le damos en aceptar. Y para terminar con esta figura geométrica, vamos a utilizar otro comando de croquis que se llama convertir entidades. Convertir entidades lo que hace es que convierte cualquier tipo de arista de la pieza sólida a un modelo de arista de croquis o un modelo de línea de croquis. Es decir, vamos a tomar alguna arista de nuestro sólido, la que ustedes quieran, y esta la vamos a convertir en una entidad de croquis funcional dentro de lo que es el plano de trabajo de croquis con el que yo me encuentro trabajando. En este caso, selecciono el convertir entidades, selecciono las entidades del arco, las alturas, que son estas aristas verticales. Aquí mucho cuidado para que no se nos haga como que la línea partida. Hay que tratar que no haga la selección de esta manera. Como pueden ver ustedes, si yo acerco el cursor a esta sección, nada más se ilumina cierto segmento de línea. Hay que verificar cómo acercar el cursor a esta arista para que automáticamente me convierta toda la entidad, tanto esta parte como esta. La selecciono, por último selecciono la arista de abajo, le damos en aceptar y de esa manera ya nos debe de quedar todo el contorno completamente cerrado. Eso lo podemos verificar si en la ventana de lo que es la barra de comandos de croquis
tenemos un comando activo que se llama contornos de croquis sombreados. Esta herramienta lo que hace es que nos permite verificar, pues básicamente, lo que es el contorno cerrado de croquis. Si nuestro contorno estuviese abierto, aunque esta herramienta estuviese activada, automáticamente el contorno se hubiera visto del mismo color que el sólido. Eso nos indica que alguna entidad no está haciendo una coincidencia como debe de ser, y debemos de verificar el croquis para que no nos queden separaciones en las líneas. Si no nos quedan separaciones en las líneas y el contorno nos lo marca completamente sombreado, quiere decir que la entidad de croquis ya la tenemos bien dibujada y podemos proceder a utilizar otra herramienta que se llama recortar entidades. Si el contorno no aparece sombreado, a pesar de que tengamos contornos de croquis sombreados activo, eso quiere decir que hay que volver a hacer el proceso de equidistanciar entidades o convertir entidades y checar que todas las entidades tengan una conexión. Una vez que hayamos verificado esto y ya nos queda el contorno completamente sombreado, ocupamos el comando de recortar entidades con la opción de recorte inteligente seleccionada. Hay que recordar que este comando funciona de la siguiente manera. Con el recorte inteligente activo, presionamos el botón izquierdo del cursor, lo mantenemos sostenido y vamos a ir moviendo el cursor para que se nos cree una ruta de recorte. Aquí básicamente de lo que se trata es atravesar el cursor por todas las entidades que no necesitamos. En este caso debemos de mantener únicamente las entidades que van a formar la forma de la cruz y el contorno de lo que es nuestro círculo. El resto de las entidades que no van a recortar, esas hay que eliminarlas. En este caso voy a recortar prácticamente pues estos segmentos de arco, estos segmentos de línea que no vamos a ocupar. También podemos recortar los segmentos de línea que nos quedan sobrados. Y una vez recortados estos, podemos también recortar, si ustedes gustan, para no estar batallando con las selecciones, todos los segmentos donde se intersecte alguna línea con otra. Por ejemplo, aquí en los interiores tenemos varios. Mucho cuidado nada más de no recortar la línea constructiva para que no perdamos todas las referencias de nuestras entidades. En este caso voy a recortar todo lo que se pueda. Y una vez terminado, ya nada más hay que recortar pues ciertas uniones de nuestro croquis con mucho cuidado. Y si quedó completamente, y mejor dicho correctamente hecho el recorte, lo que es el croquis que vamos a ocupar para el recorte de la cruz debe de quedar completamente cerrado y las entidades deben de quedar completamente definidas. Si alguna entidad te queda por ahí de color azul y no quieres que esto pase, ya que las entidades de color azul pues tienden a moverse, a modificarse, si no quieres que esto pase, hay que volver a retroceder, bueno, mejor dicho, hay que retroceder con esta herramienta de deshacer hasta que verifiquemos cuál es el error y hay que recortar con mucho más cuidado todavía ciertas entidades hasta que el croquis nos quede de esta manera. Igual puedes hacer la operación de recorte, pero bueno, es mi consejo para que tengas un croquis completamente definido y a futuro no estés batallando con que se te movieron por ahí algunas entidades. Ya que tengamos el croquis para la operación del recorte, cerramos el cuadro de diálogo, vamos a operaciones. En la barra de comandos de operaciones seleccionamos el comando de extruir corte y a la profundidad de nuestro corte, aquí en la dirección 1, en su condición final de profundidad especificada, en el diálogo lo vamos a modificar a 5 milímetros, que es lo que nos pide la profundidad del recorte de la cruz. Aquí nos lo marca. Le damos en aceptar y ya tenemos esta operación de recorte realizada en la pieza. Ya para terminar nos faltan nada más dos operaciones de corte. Nos marca lo que es un círculo. Al interior de esta figura de cruz tenemos un círculo de diámetro de 15 milímetros por todo. Para poder hacerlo rápido hay que seleccionar esta cara, la cara que nos queda al interior del recorte con el botón izquierdo. En la ventana de funciones seleccionamos el comando de croquis para crear un croquis sobre esa cara. Cambiamos a la vista normal. Con el comando de círculo en la pestaña de croquis acercamos el cursor a lo que es la arista de alguno de los arcos para que se ilumine el centro y sobre el centro colocamos nuestro círculo.
Ese círculo es el que vamos a acotar a un diámetro de 15 milímetros. Una vez realizado el círculo, regresamos a operaciones, seleccionamos extruir corte y en la condición final de la dirección 1 le ponemos por todo y le damos en aceptar. De esa manera ya tenemos el segundo corte de círculo pasado que atraviesa toda la pieza. Ya para terminar la pieza nos marca un corte con arco, un corte circular, por decirlo así, un corte de segmento de arco en esta zona que va prácticamente a un radio de 50 milímetros. En este caso lo que vamos a hacer es seleccionar esta cara de nuestra pieza. Con el botón izquierdo activamos la vista normal, creamos un croquis sobre esa cara y con el comando de arco de 3 puntos lo seleccionamos. Vamos a colocar el primer punto de extremo sobre este vértice de nuestro sólido. El segundo punto del arco lo colocamos más o menos en esta arista. Y el tercero, que sería el centro, lo colocamos más o menos en esa zona. Esto no importa mucho, ya que de todas formas vamos a acotar el arco a 50 milímetros de radio. Generamos la cota para el arco a 50 milímetros. Y una vez que lo tengamos listo, el centro lo podemos definir de una forma más práctica con una relación de vertical entre más o menos este vértice que nos aparece aquí. Seleccionamos este vértice, presionamos el control, seleccionamos el punto del centro del arco de 50 milímetros y le damos una relación vertical para que se defina por completo el arco y no se nos esté moviendo. Ya para terminar, seleccionamos el comando de convertir entidades, seleccionamos esta arista, seleccionamos esta otra, le damos en aceptar y con el comando de recortar entidades recortamos el sobrante que está hacia la otra dirección del extremo de este punto de arco. Eso nos va a permitir sombrear el contorno de nuestro arco que acabamos de dibujar y poder realizar el corte que nos pide la pieza más o menos a la profundidad que intersecte con esta cara. Ya que tengamos el croquis sombreado, vamos a operaciones. En la barra de comandos seleccionamos extruir corte y en la profundidad podemos seleccionar como condición final hasta la superficie y seleccionamos la cara de nuestra extrusión. Le damos en aceptar y listo. De esta manera vamos a tener ya la pieza completamente dibujada, más no terminada, ya que lo que es el ejercicio de nuestro dibujo todavía nos pide que hagamos una serie de cosas para poderlo dar por finalizado. Nos pide que agreguemos un material que básicamente es una aleación de aluminio 6061. Para poder agregar un material a nuestra pieza vamos a ir a el gestor de diseño del Feature Manager y en la barra de comandos o lo que es el árbol de operaciones vamos a buscar esta sección que se llama material. Le damos un clic derecho y en la ventana que nos aparece seleccionamos esta herramienta que se llama editar material. Eso va a hacer que nos aparezca una ventana que lleva el nombre de material y aquí en la sección que dice materiales de SolidWorks vamos a buscar una función de material que se llame aleaciones de aluminio. Estas son como carpetas que llevan diferentes tipos de materiales. Aquí buscamos en la de aluminio, ya sea dándole clic en la pestaña o dándole doble clic sobre la carpeta y vamos a buscar lo que sería la aleación que nos marca nuestro dibujo, que básicamente es la aleación 6061. Lo buscamos en la lista de los materiales de aluminio. Aquí me lo marca, aleación 6061. Lo selecciono con el botón izquierdo y en la ventana del lado derecho, abajo selecciono el botón de aplicar y seleccionamos el botón de cerrar. De esa manera ya estaría yo agregando material a mi pieza de aleación de aluminio 6061. Posteriormente, para poder verificar su masa total en gramos, hay que checar que las unidades de trabajo, esto era desde el principio, pero bueno, como ya lo tengo por defecto, pues no se los mencioné. Hay que checar nada más que las unidades de trabajo con las que estamos haciendo la pieza sea el sistema de unidades de milímetros. En este caso yo ya lo tenía preseleccionado
ya que es el que tengo por defecto al momento de que yo abro el programa. Ya estamos trabajando con lo que son los milímetros. Para calcular la masa me voy a ir a la pestaña de calcular. Selecciono la herramienta de propiedades físicas en la barra de comandos de calcular. Y en esta sección me va a dar la masa exacta de mi pieza en gramos, que básicamente es de 2040.57 gramos. Si checo la masa de mi dibujo, aquí me está dando como respuesta la A, 2040.57 gramos. Y de esa manera ya terminamos con el ejercicio de la clase de hoy. Esperamos que esta clase te haya gustado.